Buena gente, estamos aquí con otro video para el canal. En este caso es un video más que nada informativo. Así que ya les aviso, ni siquiera van a ver tanto la pantalla de Petdex. Porque ya que en este caso lo que voy a hacer es leerles una información que ya les voy a decir sobre qué es. Pero para que no sea tan aburrido en cuanto a porque me van a escuchar leer, no voy a explicar nada, sino leer estrictamente lo que dice. Voy a poner unos memes que pedí en Facebook, que muchos me comentaron. No son muchos, pero para que se rían un poco mientras escuchan, si les interesa lo que voy a decir. ¿De qué es la información que voy a dar ahora? Muchos les pasa que al no ser un juego legal de Pokémon en sí, les da un poquito de miedo, por decirlo así, lo que es cargar en el juego. Es algo que a veces juega en contra, porque tal vez vos podés o querés cargar y tenés ese miedo que a veces pasa, existiendo juegos muy conocidos como por ejemplo Pokémon GO, que son oficiales de Pokémon, ¿sí? Como sabemos, no es un juego oficial. Sin embargo, como ya dije, yo juego hace muchos años, yo he puesto plata y no he tenido problema, pero siempre está bueno tener esa información que bueno, para tener una mini tranquilidad, ¿sí? Yo voy a leer un fragmento de una página que nos brindó un amigo en un grupo, ¿sí? Y bueno, espero que les sea de utilidad, o si tenían intenciones o tenían ese miedo, por lo menos se queden un poquito más tranquilos en cuanto que el juego no va a dejar de estar, ¿sí? Y bueno, antes de pasar a leer, le mandamos un saludo a Alan1313, que es quien nos brindó esta información que va a ser de mucha ayuda para esos que, como dije, tienen un poco de miedito tal vez en cuanto a ese tipo de cosas. Vamos a pasar con lo que son los memes, por decirlo así, y la información. Bueno, pasamos con la información. Les recuerdo nuevamente que esto es informativo, ¿sí? Por ende, no va a ser el video más divertido del mundo, pero va a cumplir la función que pretende. Vamos a pasar a leer. Debido a la protección de contenido similar por parte del gobierno chino, es muy poco probable que Poké Legend nunca sea eliminado de forma permanente por razones legales y se mantendrá activamente mientras sea rentable. El juego no es completamente legal, pero el único aspecto ilegal es el uso de monstruo con marca registrada y el uso no viola ninguna ley de derechos de autor. Sobre derechos de autor. Esta selección es válida para las leyes de los Estados Unidos, China y gran mayoría de los países de la UEA. Las leyes para otras naciones no fueron investigadas. Hay tres aspectos de los videojuegos que están protegidos por regulaciones: historia, jugabilidad y personajes. Historia. La historia está protegida de la misma manera que los libros y otras publicaciones. Se prohíbe la copia directa o parecida muy cercano al trabajo protegido por derechos de autor, con excepciones en adaptaciones o parodias. Pokéland utiliza una historia única que no se basa en ninguna historia de juego de Nintendo. Por lo que puede decir, la historia no se basa en otra literatura, pero incluso si lo fuera, la historia cambia drásticamente para acomodar a los monstruos del juego, por lo que se considera una adaptación legal. Este juego no viola los derechos de autor de la historia. Después, en cuanto a jugabilidad, las leyes de derecho de autor solo protegen la mecánica exacta. Si la mecánica general tuviera derechos de autor, solo habría una franquicia para cada género de juego: tirador, lucha, etc. Cada aspecto de Pokéland es completamente único de cualquier juego de Pokémon y cada mecánica específica del juego es única en comparación con cualquier juego que pueda ser similar a este. Este juego no viola los derechos de autor del juego. En cuanto a los personajes, las leyes de copyright de los personajes de los videojuegos son vagas. Según la definición más literal de la ley, incluso los más pequeños diferencias en la representación del modelo califican como imitaciones que son legales y se consideran falsificadas, lo cual es ilegal. Por lo tanto, es esencialmente imposible violar la ley de derechos de autor. Cada uno de los desarrolladores de juego escribe su propio código de representación, que es lo que hace Pokéland. Incluso en países con una violación muy estricta de los derechos de autor, como los Estados Unidos, no he podido encontrar una sola injusticia en lo que una compañía de videojuegos haya ganado una causa judicial legal contra un desarrollador de imitación. Sin embargo, hay muchos casos en los que las compañías de videojuegos han ganado casos judiciales civiles contra desarrolladores de imitaciones. En estos casos, los desarrolladores de imitaciones se vieron obligados a pagar multas, pero no se encontró que violaran ninguna normativa legal. Si Nintendo presenta un caso en un tribunal civil contra este juego por derechos de autor, probablemente ganarían un acuerdo financiero, pero el juego no violaría la infracción de derechos de autor. Y el desarrollador del juego no estaría en bancarrota, ya que el gobierno chino no requiere ningún ciudadano para pagar multas judiciales civiles a ciudadanos extranjeros.
Por ende, este juego no viola los derechos de autor de personajes / monstruos. En marca registrada, el desarrollador no tiene permiso para usar la propiedad registrada de Nintendo. Nintendo posee marcas registradas en China por el término Pokémon y para los nombres de varios, pero no de todos, monstruos Pokémon. Si Nintendo presentara una demanda de marca registrada contra el juego, entonces como mínimo todos los usos de la palabra Pokémon en el juego deben cambiar a monstruo. Y todos los monstruos con nombres de marcas registradas deben cambiarse para tener nuevos nombres. También es posible que se asignen multas a la empresa, se le imponen multas por un caso judicial. La ley china exige que el desarrollador pague y luego hay dos resultados posibles. Las multas son lo suficientemente bajas para que el desarrollador de Pokéland continúe como desarrollador, o las multas son sustanciales y el desarrollador de Pokéland debe vender los derechos del juego para obtener fondos para pagar las multas o deben declararse en bancarrota. En cualquier caso, el juego será adquirido por una compañía de desarrollo del juego diferente y luego el juego probablemente continuará bajo ese desarrollador, después de cambiar los nombres de marcas registradas en el juego. Si esto sucede, no es probable que las características del juego cambien mucho, porque la nueva compañía probablemente contratará a los mismos programadores del desarrollador actual. El juego no viola los derechos de autor de ninguna manera, y los casos de derecho de autor presentados contra la empresa no tendrán ningún efecto. Sin embargo, el juego viola las marcas registradas. Cualquier caso de marca registrada presentado contra la compañía puede resultar en un cambio de compañía de desarrollo, pero lo único que los juegos notarán es que ciertos nombres de monstruos con marcas registradas serán reemplazados por nuevos nombres. Es muy poco probable que el juego sea eliminado de forma permanente debido a demandas contra el juego. Y bueno, hasta ahí la información. Espero que les haya sido de utilidad la información. Sé que no es el video más entretenido del mundo, pero cada tanto está bueno subir una cosa más informativa para que gente que tal vez no sepa estos datos lo sepa, porque está bueno saberlo. Así que quédense tranquilos que hay Monstruo Origen para rato, o como se llame en el momento que vean este video. Pero quédense tranquilos que pueden tener fe que el juego va a seguir, así como sigue hace más o menos unos 3 años. Lo otro, disculpa, sobre todo mi lectura, no es fácil, es una información traducida desde el inglés, por ende ya de por sí está escrito raro, y tampoco es que lo leí 5 veces antes de leerlo para el video. Así que está. Y bueno, por último le agradecemos a la gente que nos dejó esos memes, que fue la forma que se me ocurrió para tratar de hacerles un poquito más ameno el video. La gente del Facebook, a Micael Coronado, a Luciano Miranda y a Camilo Oyola, y a la gente del WhatsApp mío también, Marin del servidor S110, a Frampa del servidor S70 y al gremio Game Over del S159. Saludo a todos y a toda la gente que está tanto en mi WhatsApp como en mi Discord, que tienen el link en la descripción por si se quieren unir. Y bueno, les agradezco como siempre. Un like, suscribir y todas esas cosas que pide Facebook, que pide YouTube, siempre me equivoco. Así que bueno, les agradezco por regalarme un poquito de su tiempo. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en próximos. Chau chau.